Muy buenas participantes del Summer Bootcamp 2023. Estamos ya en la sexta semana del Bootcamp y la temática de hoy va a ser los sets, maps, queues y stacks, ¿vale? Estos son estructuras de datos que nos van a ser muy útiles para la resolución de ciertos problemas dadas las características de estas estructuras. No nos demoremos más y pasemos directamente al primer problema, coleccionista Pokémon. En este nos van a proporcionar una serie de cartas Pokémon y vamos a tener que imprimir en pantalla el número de cartas Pokémon que no están repetidas. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos emplear la estructura de datos de los sets. Estos se caracterizan por el hecho de que si queremos introducir un elemento que ya se encuentra en él, no va a ser, bueno, no va a sufrir ningún cambio porque no contienen elementos repetidos. Y esto nos podría servir para eliminar las cartas repetidas que nos proporcionen por la entrada. Vamos entonces a ver el código y os lo voy a enseñar en dos lenguajes diferentes. Por aquí a la izquierda, este de aquí es el código en C++ y este de aquí a la izquierda es una solución propuesta por nuestro compañero Rodrigo en Python. Si nos fijamos en el código de C++, es bastante sencillito. Como todas las estructuras de datos, se tienen que declarar de una forma especial, como vemos aquí con la etiqueta set y después entre los signos de mayor y menor el tipo de dato que va a almacenar, en este caso strings, y le asignamos un nombre s. Después lo que haremos será, vamos a leer cada línea que nos proporcione y vamos a intentar meterla en el set, ¿vale? Y esto automáticamente, si trata de meter un elemento que ya está dentro del set, no va a hacer nada. Y eso nos ahorrará todo el trabajo. Después simplemente tenemos que imprimir el tamaño del set, porque incluirá las cartas Pokémon sin repetir, y ya estará el problema resuelto. Nos vamos a mover entonces al segundo problema. Este ya incrementa un poco la dificultad, dado que requiere un mayor manejo del input, además de utilizar otra estructura de datos. Vamos a ver entonces el problema y vamos a pensarlo detenidamente. La máquina contará con una memoria de instrucciones que contendrá todas las instrucciones y un banco de registros en los que se asociará un identificador con un entero que empieza siempre por defecto en el valor 0. Esto ya nos puede decir bastante porque si tenemos que relacionar un identificador con un entero, podemos utilizar la estructura de los maps. Estos ya los explicamos en la semana pasada, creo recordar, pero básicamente se rigen porque almacenan como por pares dos valores, ¿vale? Tenemos las keys, que serán como los identificadores, y el valor, ¿vale? Vamos a ver que aquí tenemos tres tipos de instrucciones. La primera es inc, de increase, que admitirá un parámetro que será el registro, ¿vale? El identificador del registro. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando se ejecuta, salta a la siguiente instrucción. Después, la otra instrucción que tenemos es la de decremento, que admite un registro y una dirección, ¿vale? Entonces, si el valor de ese registro es mayor que 0, es decir, que ha sido incrementado previamente, este se decrementa en una unidad y saltamos a la siguiente instrucción. De no ser el caso, es decir, que reg tiene el valor 0, pasaríamos a la instrucción que nos declaran aquí, en dir, ¿vale? Y para acabar la ejecución, tenemos la instrucción hold. Este saltará del bucle en el que estaremos y nos pedirá luego que hagamos lo siguiente, y es imprimir todos los registros ordenados alfabéticamente en cada línea en este formato. Vamos a ver el código, que va a ser bueno, está aquí un poquito enrevesado, pero he hecho aquí el main, ¿vale? Tenemos aquí el main. Después esta parte continúa debajo del main y esta ya es la última parte, ¿vale? Lo he dividido por las partes en las que se divide, digamos, el proceso de resolver este problema. Primero de todo, tenemos que leer el número de instrucciones y vamos a declarar también un map en el que almacenar primero un string y luego un entero. El string será el nombre del registro y el entero el valor de este. Además vamos a crear ciertas variables auxiliares que nos van a servir para almacenar pues, los valores que vamos a ir recibiendo por el input. Primero obtendremos la primera línea y la vamos a convertir a entero, ¿vale? Con el string to integer. Esto se podría haber hecho directamente con un same an, ¿vale? Más fácil. Aparte, vamos a declarar este array
de tamaño n para almacenar todas las instrucciones que nos vayan proporcionando, ya que si en cierto momento tenemos que volver atrás a otra instrucción o saltar hacia adelante varias instrucciones, tenemos que tenerlas todas guardadas previamente, porque si no va a ser imposible. Después las leeremos todas y las almacenaremos correctamente. Además, utilizaré el getLine porque, como no sabemos la longitud que tiene cada string, es decir, que puede tener los 3 parámetros en la instrucción dec o puede tener 2. Entonces, para asegurarnos de que cogemos la línea entera, usamos esta instrucción. Después, utilizaremos una variable entera que nos va a almacenar la posición o dirección o, bueno, básicamente en la instrucción que nos estamos posicionando, ¿vale? Y después, en un bucle while, vamos a repetir hasta que nos salgamos directamente porque el indicador de posición sale del array o porque lleguemos directamente al halt. Después crearemos un string que nos va a servir bastante para separar lo que son los strings, ¿vale? Lo que hace el string es tokenizar un string que le proporciones y después podemos ir separándolo, bueno, recibiéndolo a una variable de manera ya separada. Si os fijáis aquí, se construye de la siguiente forma, y es string, un nombre, y después entre paréntesis le vamos a indicar la línea que tiene que coger. Después, con estos indicadores, como si fuera el CEIN, le pasamos de string, el primer token que se encuentra en este, a la variable str. Después, lo que haremos será comprobar lo siguiente, y es si str es igual a inc, si es igual a dec, o si no, pues será la instrucción hold y entonces saltaríamos del bucle. Después, en el caso de ser increase, lo que haríamos sería pasarle el siguiente parámetro, que ya es el nombre del registro, ¿vale? Si os acordáis aquí atrás, nos proporcionaban después del link el nombre del registro. Entonces, si nos proporcionan el nombre del registro, lo único que tenemos que hacer es incrementarlo dentro del mapa que habíamos creado. Si os fijáis, no tenemos que iniciarle un valor porque ya de predeterminado el entero empieza con el 0 y entonces solo tenemos que incrementarlo por 1. Además, incrementaremos la posición de la instrucción en la que nos encontramos. En el caso de ser decrease, lo que teníamos que comprobar era si ese registro tenía un valor 0 o no. Aquí lo que hemos hecho es comprobar si existe y si su valor es mayor que 0 o no es 0 directamente. Entonces le restamos 1 a ese valor e incrementamos de posición en 1. En otro caso, leemos la dir que nos daban, la dirección de la instrucción que teníamos que saltar, y cambiamos la posición a esa. Y en caso de ser halt, paramos ya la ejecución de este bucle y saltaríamos ya a la última parte del problema, que es imprimir todos los registros en orden alfabético con el formato de primero poner aquí, después un igual y después el valor. ¿Y cómo nos aseguramos de que se imprimen alfabéticamente? Pues básicamente los maps, si a medida que los vamos declarando, se van ordenando automáticamente siguiendo el orden alfabético. Entonces, en realidad solo tenemos que crear un iterador para ir iterando sobre el map e ir imprimiéndolo. O sea que no hace falta ningún proceso más. Y bueno, os enseño por aquí la solución propuesta en Python. Si os fijáis, la verdad que el código es bastante más sencillito. Y es que no tenemos que ir separando que si el input sea un string o un integer, porque directamente Python, como al no ser tan estrictamente tipado como C++, nos da más libertad a la hora de leer todo el input. Pasamos entonces al tercer problema, la pila de libros. Entonces nos van a dar una serie de líneas que van a contener diferentes instrucciones. Una es la de depositar un libro, ¿vale? Por ejemplo, Camino de los Reyes, El nombre del viento, Imperio final. Y luego también tenemos la otra instrucción, que es retiran, ¿vale? Esta lo que haría es, como vamos a ir metiendo los libros en un stack, así, en este orden, ¿vale? Lo que haremos es, en el momento en el que se retire un libro, pues este de aquí de arriba del todo, que es el último que se había almacenado, es eliminado, ¿vale? Porque los stacks son una estructura que, como su nombre indica, se van ordenando de la siguiente forma. Y es que nosotros introducimos un elemento y se queda abajo del todo. Introducimos un siguiente elemento y se va a apilar justo encima, ¿vale?
y así con todos los elementos. Pero a la hora de eliminarlos, no vamos a empezar por este, sino que vamos a empezar por el último que hemos apilado. Vamos a pasar el código, ya que el enunciado tampoco tiene mucho más misterio. Así que ya que tenemos que tener esto en cuenta. Cuando no quedan libros, tenemos que imprimir exactamente eso, que no quedan libros. Y vamos a ver entonces el código. Empezamos por aquí por la izquierda con C++ y primero leeremos el número de instrucciones que nos van a proporcionar. Después haremos un salto de línea porque vamos a ir leyendo por líneas en este caso. Y vamos a crear también el stack, ¿vale? Si os fijáis se declara muy similar, sino prácticamente igual que el set. Solo tenemos que cambiar pues la palabra clave. Y después crearemos una variable string para ir almacenando pues todas las líneas que leamos. Después utilizaremos un bucle para leer todo esto. Y vamos a hacer lo siguiente, y es, leamos la línea y después comprobamos si las instrucciones depositan o retiran. En este caso, en vez de tokenizar el string y leer el primer token, que sería depositan o retiran, lo que vamos a hacer es directamente comprobar el primer carácter, más fácil. Y en el caso de ser D, sería la instrucción depositan, por lo tanto leeríamos todo el string a partir de cierto carácter, que en este caso a partir de este es el 10. Bueno, en realidad es la posición 10, pero empezando desde 0. Y en caso contrario, sabríamos que la instrucción es retirar y sacaríamos del stack ese libro. Finalmente, solo tendríamos que comprobar el tamaño de este stack y si es mayor que 0, es decir, hay libros, tendríamos que ir vaciando el stack e imprimiendo los libros en ese orden. En caso contrario, en el que no quede ningún libro, imprimimos directamente un mensaje y acabamos el problema. Pasamos entonces al cuarto problema, el de la máquina mejorada. Este se basa en prácticamente el problema B, pero vamos a añadir una serie de instrucciones más, aparte de necesitar nuevas estructuras. Por ejemplo, una pila, ¿vale? Ya que en esta parte, estas dos instrucciones lo que van a hacer es almacenar en una pila una serie de direcciones de instrucciones y leerlas, ¿vale? Por ejemplo, la instrucción calldir lo que hace es, si nos encontramos en la posición 1 de las instrucciones, guarda en la pila la instrucción 2, ¿vale? Bueno, la dirección 2. Y con la instrucción ret lo que hacemos es sacar la última dirección que tenemos en el stack y utilizarla para ejecutarla, ¿vale? Y estas dos instrucciones de aquí abajo van a ser un poco diferentes, y es que el valor entero que almacenábamos anteriormente en cada registro, ahora lo utilizaremos para leer ese valor entero como un carácter ASCII. Y aquí lo vemos. Impreg lo que hace es leer un carácter de la entrada estándar, como veis aquí, y printreg lo que va a hacer es, dentro de uno de los registros, tenemos un valor, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, 10, que es el salto de línea, y lo que hace esta instrucción es leer esto, valorarlo como un carácter, básicamente hacemos esto, e imprimir ese carácter. Tenemos que tener muy en cuenta también esto de aquí, y es que muy importante no añadir saltos de línea, salvo que el valor de dicho registro sea el del salto de línea, ya que un salto de línea también se puede evaluar como un carácter, es este de aquí, ¿vale? Vamos a ver entonces el código que hemos hecho. Y veréis aquí que lo he separado en bastantes partes. Comenzamos por aquí y vamos a crear aquí lo que sería una estructura que va a almacenar tres variables, que serían la string acción, la string registro y el entero point, ¿vale? Y eso nos va a seguir, pues, para cada uno de estos casos, ¿vale? Vamos a almacenar, pues, cada una de las partes del string correctamente en una variable, ¿vale? Esto es diferente a la manera en que lo hacía en el problema anterior. Primero leemos el número de instrucciones y creamos un array de esto. Y aparte vamos a crear un mapa que va a ser el de los registros, además de una pila para las direcciones. Vamos a hacer lo siguiente, y es directamente con el bucle, con un bucle vamos a leer todas las instrucciones e ir guardándolas en el array, como habíamos hecho previamente. Y lo que va a hacer esta estructura es que para cada entrada del array vamos a tener tres valores posibles, ¿vale? Directamente, como ves aquí, con el punto action, punto reg y punto point, ¿vale? Primero leeremos el action y dependiendo de si es uno u otro, vamos a almacenar unas cosas u otras. Si os fijáis aquí, en el caso de que sean ret y halt, como ambas instrucciones no reciben ningún parámetro, declaramos el registro como el string vacío
y el point como 0, ¿vale? Después, en el caso especial del call, tenemos que tener en cuenta que no usa un registro, sino que nos da una dirección, ¿vale? Que almacenaremos con el cin instrucciones point, ¿vale? Y finalmente, en el resto de casos, como sí que necesitamos un register, entonces directamente lo leeremos, ¿vale? Y en el caso de que sea el deck, también necesitaremos un point, ¿vale? Después de haber leído todas estas instrucciones y haberlas guardado en el array correctamente, vamos a tener que leer los caracteres, ya que estos de aquí, en este caso solo hay uno y es este signo de aquí, vamos a tener que tenerlos almacenados previamente, ya que no podemos estar esperando a que nos llame esa instrucción imp para leer el carácter. Entonces crearemos directamente un array de chars y vamos a utilizar esto de aquí, el booleano found y la k, porque tenemos que tener en cuenta los casos en los que tenemos un salto de línea, ¿vale? Y lo que hacemos es, leeremos toda la entrada de cada línea, como podemos ver ahí, aquí, ¿vale? Leeremos todo lo que haya en esta parte de aquí hasta que encontremos un salto de línea y entonces saltaríamos a la siguiente línea. Y en eso se basa este bucle de aquí, ¿vale? El while. Porque, si os fijáis, diréis, ¿qué es el aux igual a 10? El 10, si veis en la tabla ASCII, el número 10 nos indica un salto de línea, ¿vale? Y es por eso que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pasaremos a la siguiente parte del código y es ya lo que es ejecutar todas las instrucciones. Y si os fijáis aquí, lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo, utilizar una variable para la posición de las instrucciones y otra para la posición de los caracteres. Y después comenzaremos ya a comprobar pues, todos los casos. Si por ejemplo la instrucción es inc, incrementamos en 1 el valor en el registro. Si por ejemplo es dec, entonces hacemos lo de comprobar si era mayor o menor que 0, o sea, mayor o igual que 0, y dependiendo de cada caso, pues hacíamos su instrucción. Y luego ya pasamos a las nuevas instrucciones, y es que si es input, lo que hacemos es leemos el registro y vamos a llamar al método input, que es este de aquí. Lo que hace básicamente es coger el carácter del array char, convertirlo a entero y después meterlo en el registro, ya que, como hemos especificado previamente que los registros solo almacenan enteros en la parte de los values, tenemos que convertir ese carácter a un valor entero. Después, en el momento en el que la instrucción sea el call, guardamos en la pila la siguiente instrucción y saltamos a la siguiente, a la que nos especifica. Después, cuando se trata de la instrucción ret, lo que hacemos era sacar una instrucción, una dirección de la pila y saltar a esa. Y es exactamente lo que hacemos aquí. Creamos una breve jump to j, sacamos de la pila y actualizamos j a ese valor. Esta parte aquí se podría haber optimizado más directamente con j igual a la pila.top, ¿vale? Y después con el pop debajo. O sea que no haría hecho falta esa instrucción. Y después la última instrucción nueva sería print. Y entonces lo que tenemos que hacer es, si os fijáis aquí, cogemos un string que nos va a leer el registro de aquí. Y después vamos a llamar a print. Los parámetros son uno, el mapa de los registros, y otro, el valor de la key dentro del registro. Y aquí, si os fijáis en lo que sería el método, lo que hace es lo siguiente. Con un entero, lee el valor de ese registro. Y después convertimos eso a ASCII y lo imprimimos. Y eso sería todo por este problema. Pasamos entonces al quinto problema, una cafetería muy grande. En este nos van a pedir nos van a proporcionar una serie de instrucciones con el formato que nos indican aquí, ¿vale? Y lo que vamos a tener que hacer es realizar una serie de operaciones sobre lo que serían, por ejemplo, las filas del mostrador de un restaurante o una cafetería. Cuando la instrucción comience por A, lo que tenemos que hacer es añadir a la fila X una persona con este nombre. En caso de que la instrucción sea OX, tenemos que eliminar de la fila X a una persona, ¿vale? Que será la primera que se encuentre en esa fila. Y si no, si la instrucción es PX, lo que tenemos que hacer es imprimir la longitud de la fila X en pantalla, ¿vale?
Aparte, para en el caso en el que tengamos que eliminar a una persona, tenemos que hacer esto. Y es que en el caso de que no haya nadie, imprimir que no haya nadie. Y en el caso de que no haya al menos una persona, tenemos que imprimir que hemos atendido a esa persona, ¿vale? Y cuando tenemos que imprimir la longitud de cada fila, lo tenemos que hacer en este formato, ¿vale? Si nos fijamos entonces en el output, bueno, es bastante simple. Una instrucción, una fila y el nombre de una persona en el caso en el que tengamos que añadir a alguien. Antes de explicar el código, lo que quiero que entendamos primero es que es una queue. Es una estructura de datos similar al stack, pero que sigue otra forma de eliminar lo que serían los elementos dentro de ella, ¿vale? Las queues se inventan de esta forma y es literalmente como su nombre indica, como por ejemplo la cola del Mercadona. Las personas que se vayan añadiendo o los elementos que se vayan añadiendo a una cola se meten una detrás de otro, ¿vale? Pero a la hora de extraer esos elementos, en vez del stack que eliminábamos, por ejemplo, si esto fue el orden en el que se introdujeron, en vez de eliminar a este cuarto, lo que haríamos sería eliminar al primero. Entonces, teniendo eso en cuenta, como sabemos que tenemos varias filas, hemos creado un vector, ¿vale? Que almacena queues. Y después vamos a pasar directamente a lo que sería resolver el problema. Primero, declaramos una serie de variables que nos van a servir para la ejecución del problema y después procedemos directamente a resolver este. Leeremos un carácter que va a ser el de la instrucción. Si es A, o P, vamos a realizar unas operaciones. En el caso de añadir, leemos el número de la cola y el nombre que queremos de la persona que queremos añadir. Y añadiremos a la cola con el método push. En caso de que sea que tenemos que eliminar a alguien, leeremos primero el número de la cola y en el caso de que se encuentre vacía, imprimimos que no hay nadie. En el caso en el que sí que haya alguien, ¿vale? Leemos a la variable name, le asignamos el primer elemento de esa cola, es decir, que se encuentra al frente, eliminamos a esa persona e imprimimos que hemos atendido a esa persona, ¿vale? Y luego en el caso en el que necesitemos imprimir el tamaño de cada cola, simplemente tenemos que acceder al método size, bueno, llamar al método size de cada cola y obtenemos directamente lo que sería la longitud de este, ¿vale? Al final el programa tampoco es tan difícil, pero tenemos que tener en cuenta que en vez de utilizar, por ejemplo, arrays, podemos utilizar las colas que nos simplifican mucho el trabajo a la hora de resolver el problema. Y después, como nos pedían que al final de este problema teníamos que mostrar la cantidad de personas por atender, podemos iterar por todo el vector leyendo lo que sería el tamaño de cada cola y sumándolo a una variable, ¿vale? Después lo imprimimos y ya estaría resuelto. Vamos a pasar ya al último problema de esta semana con un problema que requerirá cierta, bueno, requeriría que implementemos una cola, pero de cierta forma en la que se nos simplifiquen ciertos procesos. Ya lo veremos más adelante. Vamos a pasar entonces al enunciado y es que tenemos un compañero que quiere sacar una foto a los M edificios que hay más a la izquierda de un horizonte con edificios, ¿vale? Y luego sacará varias fotos desplazándose un edificio a la derecha cada vez. Lo que queremos saber es la cantidad de fotos buenas y también saber qué fotos son las buenas. ¿Cómo sabremos eso? Pues vamos a verlo en el código. Pero antes vamos a pasar a ver el input, ¿vale? Que es muy importante. Y es que nos van a proporcionar primero el número de casos de prueba, ¿vale? Y después tres números más. El primero nos dirá el número de edificios que hay, ¿vale? Que son 9 aquí. Después el 3 nos indica la cantidad de edificios que caben en cada foto. Y 4 es la altura máxima que podemos almacenar en esa foto para que sea buena. El problema se basa en lo siguiente. Dado un horizonte con edificios, lo que tenemos que hacer es ir comprobando todas las fotos que se pueden hacer y ver si son correctas o incorrectas, o sea, si son buenas o malas. Si nos fijamos, podemos implementar una cola que primero coja estos tres de aquí, después se mueva una posición a la derecha y compruebe estos tres de aquí, y luego se mueva una a la derecha y compruebe estos tres,
y así consecutivamente con todos los edificios. Esa sería la forma correcta de intentar ver cómo se hacen las fotos. Pero aparte, tenemos que tener algo en cuenta, y es que nos piden aquí en el ejercicio que devolvamos. Primero es que comprobemos si es correcta o no la foto, pero aparte también tenemos que devolver el máximo de esa foto. Y en general no habría problema, podríamos ir iterando, por ejemplo, por la cola y comprobando cuál es el máximo de esta, pero en el caso en el que tengamos un marco de foto enorme, tenemos que tener en cuenta que eso puede costar mucho tiempo. Imaginad que tenemos 50.000, ¿vale? Entonces tendremos que iterar para, por ejemplo, en un caso en el que hayan 100.000 edificios y hayan 50.000 en la foto, tendríamos que hacer muchísimas iteraciones y esto requeriría un gran costo temporal que no nos podemos permitir, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Por ello es que en el código, bueno, en las aclaraciones, nos explican que está intencionado para que intentemos implementar una max queue o minimum queue, ¿vale? Bueno, también se llama max min queue, y lo que hace es implementar una cola de manera que el encontrar el elemento máximo o el mínimo de esa cola sea prácticamente de costo 1, ¿vale? Costo constante. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos a verlo, ¿vale? Primero tendremos que crear una clase que va a ser esta, ¿vale? Nos vamos a fijar en esto de la izquierda, que es el cómo se implementa, ¿vale? Para implementar esta max queue, lo que vamos a utilizar son dos stacks, ya que es la forma más común de implementarla. Se puede hacer utilizando dos stacks, utilizando una queue y una double-ended queue, ¿vale? Vamos a hacerlo mediante stacks, ya que resulta generalmente más fácil de ver que en otros casos. Aparte, declararemos un método privado que se llama moveStack, que se encargará de mover del stack 1 al stack 2 los elementos, pero guardando o actualizando el máximo de manera correcta. ¿Cómo es eso? Pues vamos a verlo. Y es que primero cogeremos el elemento mínimo del stack 1, bueno, el primer elemento, y después vamos a ir añadiendo a el stack 2, en caso de que esté vacío, añadimos el mismo elemento en forma de pareja. En el caso de que no esté vacío, significa que habrá un máximo y un mínimo. Entonces vamos a tener que ir actualizando ese stack 2 de forma correcta. Primero con el next, en el primer elemento de la pareja, y en el segundo elemento queremos guardar el máximo. ¿Pero el máximo entre qué? Entre los elementos que ya había antes y el elemento nuevo que hemos añadido. Por eso se usa el max between next y el second. Después tenemos varios métodos, como pueden ser el de añadir un número a un stack. Lo que hace es, si el stack está vacío, pues metemos el mismo número en pareja. O si no, pues como hemos hecho antes, ganamos este número y el máximo entre los números que ya había y ese, ¿vale? Después existe un método getMax, que lo que hace es básicamente coger el segundo elemento de la pareja más situada más arriba en el stack. En el stack 1 tenemos varias parejas aquí, pues coge de la más alta la que se encuentra en la derecha. Y luego tenemos el método remove, que lo que hace es vaciar el stack 2, pero solo cuando el stack 2 está vacío. Moveremos todos los elementos de nuevo al stack correspondiente y iremos eliminando el primer elemento de ese, el que se sitúa más arriba de todo. Después tenemos un método solve que va a utilizar todo lo que hemos implementado previamente en esta clase maxQ, y este va a ser el proceso que vamos a seguir, ¿vale? Primero leemos n, m y a, que son el número de casos, bueno, el número de edificios, el de los que caben en el dibujo y la altura máxima. Después creamos una clase maxQ y lo que vamos a hacer es añadir a esa clase todos los edificios que vayamos encontrando. Después calcularemos n como n menos m más 1. ¿Y esto por qué diréis? Porque tenemos que eliminarlos, comprobar de más. Y vamos a eliminar esos m primeros casos porque si os fijáis aquí, como habíamos dibujado antes, no vas a empezar, por ejemplo, con este solo si tenemos que coger 3 para la foto, ¿vale? Vamos a empezar cogiendo los 3 primeros, y eso es lo que hace con esa operación. Después crearemos una variable count, otra max photo, y vamos a pasar con el proceso de resolución del problema. Primero imprimimos esto que nos habían especificado como inicio de caso, después añadimos todas las alturas de todos los edificios,
y después obtenemos el max directamente con esta instrucción de aquí, ¿vale? El getMax. Esta está implementada de forma que se tarde muchísimo menos que, por ejemplo, utilizando un método iterativo en el que pasamos todo el array, o cola o stack. Entonces sabemos, o sea, es menor o igual que A, sabemos que todos los edificios caben en esa foto, por lo tanto podemos devolver que sí. En el caso en el que hay un edificio que supera A, sabemos que no puede entrar en en esa imagen y por lo tanto devolvemos que es no. Finalmente, vamos añadiendo a cola la cantidad de fotos buenas a la variable count y después las imprimimos. Y el método main es el más sencillito aquí, simplemente trata de leer el número de pruebas o casos de prueba que tenemos e ir llamando a la función correspondiente para evaluar cada caso. Y bueno, hasta aquí ha sido todo lo de esta semana, especialmente el de la máquina de registros y este han sido los que más complicados os han parecido, pero con un poco de explicación y cierta investigación, en realidad son más asequibles para resolverlos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para aclararos todas las dudas que tengáis y nos vemos en la próxima semana. Adiós.